los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni su obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Versículo número 16 dice: y Jehová levantó jueces que los liberasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se postraron pronto, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová, todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni se apartaban de su obstinación o de su obstinado camino. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es verdad, tu palabra, Señor, que queremos seguir. Tú dices, Señor, también en tu misma palabra, que somos ovejas de tu prado, Señor, y que las ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Hoy queremos escuchar nuevamente tu voz, Señor, para seguir tu voz, para seguir tu palabra, Señor, como tú me dices que la debo seguir, Señor. No quiero ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra que hoy, Señor, estoy escuchando. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, nosotros hemos visto en esta serie que se llama Descubriendo y Desarraigando la iniquidad del espíritu de Madián, cómo la iniquidad o cómo una iniquidad determinada puede devastar una familia o generaciones completas. Y yo creo que nosotros en estas enseñanzas, esta creo que es la cuarta enseñanza, hemos recibido instrucción de Dios, instrucción del Espíritu Santo, para que nosotros también podamos ser libres de iniquidades que
hemos podido venir arrastrando de generaciones y que quizá no nos hemos dado cuenta cuáles son esas iniquidades. Pero yo creo que el Espíritu Santo está obrando en nosotros porque Él no quiere que nosotros dejemos que esas iniquidades pasen a las otras generaciones que nos van a seguir a nosotros. Amén. Porque Dios nos dice en su palabra que Él nos levanta como luminares, o sea, como antorchas encendidas en medio de una generación perversa y maligna, para que nosotros podamos ser luz para esas generaciones. Entonces se necesita ser libre para que nosotros podamos hacer esa tarea en otras personas, porque una persona que está con iniquidad no puede liberar a otro que está con iniquidad. Y por eso enseñamos que Dios llamó a un Samuel con un corazón sano, con un corazón libre, para poder desarraigar la iniquidad que venía arrastrando el pueblo de Israel. ¿Sí lo consideramos? Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere seguir trabajando en nosotros. Entonces en este libro de Jueces que hemos estado trabajando estos primeros capítulos, aquí nosotros vemos algo muy particular, que hoy quiero ser enfático en eso, muy particular, y es que aquí nos encontramos con una generación de padres. Si usted se da cuenta, en estos textos que acabamos de leer, aquí nos encontramos con una generación de padres que estos padres, ellos no formaron a sus hijos. Estos padres, ellos no instruyeron a sus hijos. Estos padres no disciplinaron a sus hijos en el proceso de su vida, en el sentido de que ellos conocían a Dios, pero no los formaron en ese proceso, ni tampoco en su forma de vida. Entonces, esos hijos crecieron sin un fundamento en lo correcto de Dios, la manera de vivir agradando a Dios. O sea, quiero decir que en la forma de enseñar a sus hijos, ellos no quebrantaron la voluntad de sus hijos. Eso no lo hicieron ellos. Entonces estos hijos no quedaron bien plantados en Dios. Estos hijos no tenían identidad en Dios. Estos hijos quedaron expuestos a iniquidades, y por esa razón es que este versículo número 12 termina diciendo: y provocaron a ira a Jehová. Por eso es que termina diciendo, pero te voy a explicar por qué termina diciendo así, que provocaron a ira a Jehová. O sea, te acabo de decir algo, pero te voy a explicar más a fondo por qué termina diciendo ese texto de esa manera. Entonces vamos a ver qué nos enseña esta palabra para que no se repita un patrón de iniquidad, sino que nosotros seamos firmes, seamos determinantes en cuanto a paternidad se refiere y modelo de crianza en las generaciones que nos corresponden a nosotros. El texto de Jueces 2:10 dice que se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Jehová. La palabra conocer aquí en el hebreo es la palabra yada o yada con y de yuca, yada. Esta palabra significa conocimiento profundo e intimidad. O sea, quiere decir el texto que estos hijos no tuvieron una experiencia personal con Dios. Quiere decir que estos hijos no tuvieron una intimidad con Dios para conocer a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, esa persona tiene que sufrir una transformación en su vida, en su carácter, en su conducta, en su mente, en sus emociones. Así que estos hijos, cuando dice que no conocieron, quiere decir que estos hijos no tuvieron una experiencia con Dios, una relación con Dios, una intimidad
con Dios que no produjo ningún cambio de vida en estas generaciones. Entonces, esto fue, ¿por qué razón? Porque sus antepasados no los llevaron a tener vida en su Dios. O sea, sus padres no los llevaron a tener esa vida que ellos tuvieron con Dios, no se la transmitieron a sus hijos. Estos padres no los enseñaron a obedecer en lo de Dios. Estos padres no les enseñaron normas de vida, no les enseñaron normas de conducta, no les enseñaron reglamentos a los hijos. Estos padres no les enseñaron a obedecer a Dios. Entonces, cuando una persona obedece a Dios, esa persona va a obedecer a toda autoridad, donde vaya, en el colegio, en la escuela, en la empresa, en la oficina, en la iglesia, en todo lugar. Si tú lo enseñas a obedecer a Dios, esa persona va a obedecer a toda autoridad. No se va a rebelar contra ninguna autoridad, porque ha sido formado en ese carácter de obediencia a la autoridad. Esto no pasó aquí con esta generación. Entonces no los enseñaron a guardarse para Dios. Ellos no los enseñaron a que ellos fueran obedientes a lo de Dios, y por eso el diablo los arrastró. Por eso el diablo hizo desastre en esta generación. Entonces, tú tienes que criar hijos para el reino. O sea, cuando hablo de criar hijos para el reino, quiero decir lo que dice Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino. Pero no quiere decir específicamente en el camino de la iglesia. No, instrúyelo en su camino de vida, para que él sepa enfrentar la vida, cómo enfrentar el sistema del mundo, cómo enfrentar las circunstancias. Pero eso tiene que ser bajo un fundamento del diseño de Dios en su palabra. Si no lo hacemos de esa manera, entonces se va a extraviar, se va a torcer. Y cuando dice instruye, o cuando hablo de criar hijos para el reino de Dios, cuando se habla de criar, se habla de instruir. Si tú crías, tú vas a instruir. Si tú instruyes, tú vas a formar. Y si tú vas a formar, tú vas a hacer. Te lo voy a repetir. Cuando tú crías, tú instruyes. Cuando tú instruyes, tú formas. Y cuando tú formas, vas a hacer. Por eso Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos. Pero hacer discípulos no es decirle a alguien: mira, te entrego este tratado, Cristo te ama y punto. No, eso no. Discípulo es formar el carácter de Cristo en una persona mediante un proceso a través de la palabra de Dios. Eso es ser un discípulo de Cristo. Pero no es solamente decirle Cristo te ama, que no está mal. No estoy diciendo que está mal que le digas a una persona: Cristo te ama y te entrego este folleto. Eso no está mal. Pero me refiero cuando dice hacer discípulos. O sea, cuando dice hacer, tú tienes que instruir. Tú tienes que formar. Y cuando tú instruyes, cuando tú formas, ir. Porque tú no puedes hacer un discípulo sin corregirlo. O sea, si usted quiere ser discípulo verdadero de Cristo, usted tiene que aprender a ser corregido. Porque Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, todo el que se deje formar, todo el que se deje preparar, todo el que se deje corregir, será como su maestro. O sea, va a crecer, va a madurar. ¿Me está comprendiendo? Eso no pasó con esta generación. Por eso el diablo arrasó
con ellos. Entonces, número uno, como padre, no puedes conocer a Dios. Número uno, como padre, tú no puedes conocer a Dios y dejar que tus hijos queden expuestos al sistema del mundo sin conocer al Dios que tú conociste. Sin conocer al Dios que tú conociste. Eso es lo que dice Josué 2:10, no 22:10. Josué 2:10. Jueces 2:10, el que acabamos de leer ahorita. Jueces 2:10. Entonces no puedes conocer a Dios y dejar que tus hijos queden expuestos a este sistema. Tú no puedes servir a Dios y dejar que tus hijos vivan sin Dios. No puedes enseñar a obedecer a otros si tus hijos no están siendo enseñados a obedecer la autoridad. El texto dice de Jueces 2 que se levantó otra generación. Si lee nuevamente Jueces 2:10, quiero subrayar esa palabra otra. Se levantó después de ellos otra. Esa palabra otra es un adjetivo y ese adjetivo significa diferente, distinto. O sea, se levantó otra generación distinta, otra generación diferente, con un pensamiento diferente completamente a la de sus antepasados o a la de sus padres. Por eso dice, después de ello se levantó otra generación que no conocía a Dios. O sea, se levantó una generación con un carácter diferente, no del mismo tipo, sino con un pensamiento completamente distinto absolutamente a la generación de sus padres. Entonces, no puedes permitir que tu generación se levante con un pensamiento distinto en el que tú fuiste formado en tu Dios. No puedes permitir eso. Tú debes dejar un legado moral y un legado espiritual en esos hijos. Escucha, un legado moral y un legado espiritual que quede bien plantado en esos hijos para que entonces la bendición de Dios repose en esa generación, porque lo que va a hacer reposar la bendición de Dios es la palabra de Dios que tú has enseñado en el diseño de Dios, en normas de vida, conductas de vida, etcétera, etcétera. Entonces la bendición de Dios va a reposar sobre esa generación. Ahora dice dice Jueces 2:11 al 12, que los hijos de Israel hicieron lo que los hijos de Israel, Jueces 2:11, hicieron lo malo, dice, ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Sirvieron a los Baales. Imagínese usted lo que hicieron estos hijos. O sea, cuando dice que sirvieron a los Baales y ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, quiere decir que los padres no ejercieron una paternidad de corrección. Quiere decir que los padres no ejercieron una paternidad de instruir sin contemplar y someter la rebeldía. Quiere decir que esos padres no enseñaron o no ejercieron, mejor, una paternidad de enseñar a vivir en obediencia a Dios y a vivir correctamente en Dios. No lo hicieron. Por eso ellos hicieron lo malo y sirvieron a los Baales. Imagínense qué fundamento tenían esos hijos cuando se van a servir a otros dioses y no al Dios verdadero. Esos padres
no desarraigaron la iniquidad de idolatría. Por eso sirvieron a los Baales. Y como no desarraigaron esa idolatría, como hemos dicho, allí quedaron anidados los huevitos de iniquidad en esa generación y en su momento empezaron a explotar. Y por eso aquí dice que ellos entonces sirvieron a los Baales. ¿Por qué tenían que servir a los Baales si sus padres eran servidores de quién? ¿De los Baales? No, del Dios eterno. Entonces, ¿por qué razón ellos van a servir a los Baales si tuvieron un ejemplo de sus padres que sirvieron al Dios verdadero? ¿Me está copiando? Entonces, esos huevos de iniquidad explotaron en su momento, y es así como estas familias que siguieron se desvían completamente del diseño de Dios. Número 2. Como padres, no debes ocuparte, debes ocuparte de desarraigar la iniquidad de los hijos. Debes ocuparte del cuidado serio de criarlos correctamente en el temor y disciplina del Señor, y no dejar pasar por alto la rebeldía. Voy a repetir esto. Número 2, como padre debes ocuparte en desarraigar la iniquidad de los hijos. Debes ocuparte del cuidado serio de criarlos correctamente en el temor y disciplina del Señor, y no dejar pasar por alto la rebeldía. No hay que dejarla pasar por alto. Efesios 6:4, que ahorita voy a profundizar más en ese texto. Efesios capítulo 6, versículo 4, que dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Demos ese texto un momentico ahí, por favor, quietecito, y ahora voy nuevamente. En un momentico vamos a ese texto. Entonces, estos padres fueron padres permisivos. Estos padres dejaron a sus hijos solos. O sea, solos en el sentido de que los padres estaban allí, pero los padres no los criaron, como dice punto número 2, en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces estos padres abandonan a sus hijos, o sea, eran padres que estaban, pero no estaban. Entonces eran padres ausentes. Padres ausentes. Teniendo padres, no tenían padres para ser formados, para ser instruidos, para ser criados. Entonces dejaron a sus hijos que hicieran lo que ellos quisieran. O sea, no los corregía. Los hijos hacían ochas y panochas y los padres no los corregían. Si comparamos con la generación de hoy, yo he dicho de manera jocosa que hoy los bebés no nacen con un chupo en la boca, sino que nacen con una tablet en la mano. Ya nacen con un celular en la mano. Y eso es terrible, porque ahí hay un problema serio también. Entonces parece que estos padres dejaron hacer a sus hijos lo que ellos querían. O sea, les entregaban el celular para que jugaran sin límite en el celular. Le prendían el televisor para que vieran los Simpsons y vieran toda clase de programas que no sabían que estaban viendo, pero que estaban formando un carácter en esos hijos incorrecto, no según el carácter de Dios. Lo dejaron solos. O sea, no hubo paternidad que afirmara una identidad como un verdadero hijo de Dios. O sea que estos padres no dijeron: aquí se vive de manera. Estos padres no dijeron: aquí se habla diferente.
Estos padres no le dijeron a sus hijos, aquí no se hacen pataletas. Estos padres no le dijeron a sus hijos, aquí se obedece la autoridad. Estos padres no le dijeron a sus hijos, aquí usted no hace lo que le da la gana. No, no hicieron eso. Versículo número 12 de Jueces capítulo número 2. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Escuche lo que dice. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, cuando dice dejaron a Jehová, dice, quiere decir que no tuvieron estos hijos a Dios como una convicción de que era su Dios, sino que lo tuvieron como una tradición. Como una tradición. Eso fue lo que pasó. Tradición. Y muchos tienen a Dios como una tradición, pero no por convicción. Porque realmente están convencidos porque un personal con ese Dios que sus antepasados tuvieron también. Entonces, estos hijos no tuvieron convicción. Estos hijos no lo tuvieron porque estos padres no se ocuparon, no trabajaron en ellos para que ellos tuvieran esa convicción en Dios. Y cuando dice que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, quiere decir, no era el Dios era el Dios de sus padres, pero no era el Dios de ellos. ¿Sí me está entendiendo? El Dios de sus padres, porque no había convicción en esos hijos. O sea que sus padres no los llevaron a tener una experiencia y una relación personal con Dios, para que estos hijos siguieran temiendo al Dios de ellos, para que siguieran honrando al Dios de ellos y les sirviera. Entonces, aquí es donde podemos hablar de la iniquidad. Porque la iniquidad, cuando estos padres abandonan, cuando esos padres dejan, entonces la iniquidad empieza a hacer un trabajo en estos hijos. O sea, estos padres no empezaron a llenar a sus hijos, entonces el diablo todo lo que ve vacío lo va a ocupar, ¿cierto? Si los padres no hacemos eso, el diablo va a llenar eso. Entonces, la iniquidad empezó a hacer su trabajo en estos hijos mediante ¿qué? Mediante la rebeldía. La iniquidad empezó a hacer su trabajo, escuche bien, mediante la rebeldía. La rebeldía empezó a ser alimentada por la flojedad de sus padres. Escuche, la rebeldía empezó a ser empezó a ser alimentada por unos padres flojos en el carácter o en marcar el carácter de Dios en esos hijos. Entonces la iniquidad empieza a ser alimentada, la rebeldía empieza a ser alimentada y como resultado hay un pecado. O sea, hay un fruto. Si tú alimentas una planta, la cuidas, la cultivas, esa planta te va a dar un fruto. Así que empezaron a recibir un alimento. Entonces, escúcheme, la iniquidad es la raíz. Esa raíz empieza a operar. La raíz empieza a trabajar a través de la rebeldía, a través del espíritu rebelde. Y la rebeldía empieza a alimentar el pecado.
o sea, para que se genere un fruto, para que se produzca un fruto. La rebeldía empieza a alimentar al pecado para que se genere un fruto. Cualquier tipo de iniquidad puede aparecer dependiendo el pecado de sus antepasados. Entonces va a aparecer, puede ser una iniquidad de violencia, puede aparecer en su momento porque en sus antepasados hubo violencia. O puede aparecer una iniquidad de muertes repentinas porque en sus antepasados hubo muertes repentinas. Puede aparecer una iniquidad de drogadicción porque en sus antepasados hubo una iniquidad de drogadicción y en su momento, como los padres no se pararon firmes, entonces llega el momento en que surge esa iniquidad o ese fruto. Entonces, presénteme, Shirley, por favor, la imagen para que podamos comprender este punto número 3 con esta imagen acerca de la iniquidad, de la rebelión y del pecado. Este es un árbol que ahí aparece su raíz, ahí aparece su tronco y ahí aparece el fruto. La iniquidad es la raíz, lo que está en el fondo. La rebeldía es el tronco y el pecado son los frutos. Como hay una raíz que está viva, que es la iniquidad, entonces hay un conducto por el tronco que es la rebeldía y eso va a generar un fruto. Entonces, en tercer lugar, la iniquidad está conectada con la rebeldía y el pecado. La iniquidad, que son las raíces, está conectada con la rebeldía, que es el tronco, y el pecado. La iniquidad es una raíz que está viva y esa rebeldía es el puente entre la raíz y el pecado. La rebeldía es el puente entre la raíz y el pecado. La rebeldía es el alimento del pecado para que pueda darse un fruto. O sea, tiene que haber un alimento para que se dé un fruto. Y el pecado, obviamente, es el fruto de la iniquidad. Porque hay una raíz viva, se va a generar un fruto. ¿Está claro eso? Éxodo 34, versículo 7. Me gusta ese texto porque allí señala ese orden: iniquidad, rebeldía y pecado. Dice que guarda la misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona, número 1, la iniquidad, la raíz, número 2, la rebelión, el tronco, número 3, el pecado. ¿Se da cuenta el orden? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad. Está hablando de Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Imagínense el desastre que hace una iniquidad. Terrible. Ahora, ¿qué hizo esta generación que se fue formando? ¿Qué pasó? Lo voy a repetir. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, número 1. Número 2, dejaron a Jehová, o sea, se rebelaron. Y número 3, dice el versículo 12, que se fueron a buscar, ¿a quién? Los dioses de los pueblos. Estoy en versículo 12 del capítulo 2 de Jueces. Que se fueron a buscar los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Escuche esto que es importante. ¿Qué hicieron? Ellos, número 1, dejaron a Jehová. Número 2, dice que ellos
Versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto. Número 12, fueron tras esos dioses. Dice, número 3, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Escuche esto. Aquí cito el punto número 4. Esto quiere decir que estos hijos, cuando dice que se fueron a buscar los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, quiere decir que estos hijos no tenían identidad. Por eso se fueron a buscar los otros dioses. No tenían identidad estos hijos. La falta de identidad en los hijos los llevará a buscar y hacer lo que no es correcto y fuera del diseño de Dios. La falta de identidad en los hijos los llevará a buscar y a hacer lo que no es correcto y que está fuera del diseño de Dios, está fuera del orden correcto de Dios. Génesis 34:1, cito aquí Génesis 34:1, el caso que sucedió, que ya usted conoce, con aquella hija de Jacobcito, el más bonito. Jacobcito tenía una hija que se llamaba Dinita y una esposita que se llamaba Leita. Y dice Génesis 34:1 que Dinita, la más bonita, salió, dice, a ver las hijas del país. ¿Cierto? Salió Dina, hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob, a ver las hijas del país. ¿Qué salió a ver? Las hijas del país. Pero eso no tiene nada, salió a ver las hijas del país. ¿Cierto? Salió a ver las hijas del país. Cómo vestían, cómo comían. Si se bañaban, si no se bañaban. Si estudiaban, si no estudiaban. Si tenían tablets, si tenían iPad, si tenían... Si veían internet, si tenían Facebook. Salió a ver las hijas del país. Pero te voy a decir esto de la siguiente manera para que puedas comprender el pensamiento que deseo transmitir con respecto a esta enseñanza. Cuando dice que salió a ver las hijas del país, es lo que dice Jueces cuando dice que ellos adoraron a los dioses de las ciudades que estaban a sus alrededores. Entonces, cuando aquí en Génesis 34:1 dice que salió a ver, la palabra ver es conocer. O sea, ella salió a conocer lo que no tenía que conocer. Dice a las hijas del país. O sea que cuando Dina vino, por ejemplo, supongamos que Dina vino donde su mamá Leita y le dijo: mami, quiero salir a ver, a conocer las del... Entonces Leita viene donde Jacobcito y le dice: mi amor, mi vida, Leita quiere conocer a mi hija del país. Dale permiso. Y Jacob le dice: no, no tiene nada que ir a buscar donde esos individuos. Se queda en casa. Pero mi amor, es un permiso chiquitico que no. Jacob se para firme. Pero si es lo contrario, entonces Dinita viene donde el papá. Papi, dile a mi mamá
que me deje ir a ver las hijas del país. Entonces Jacob viene donde su esposita Lea le dice: mi vida, Leita, por favor, la niña quiere salir un momentico a ver las hijas del país. La mamá le dice: no, porque hoy se portó mal y no se diga más, no sale. Entonces Jacob le dice a Leita, perdón, a Dinita: Dinita, cuando tu mamá esté haciendo la siesta, tú te vas. Listo. Se fue. ¿Y qué pasó? ¿Sí se acuerda lo que pasó? Fue violentada por un tal Siquén, creo que fue. ¿Cierto? Fue violada. Se salió del orden. Porque los padres no se pararon firmes y no dijeron a su hija: no, usted no tiene nada que ir a conocer a esos incircuncisos. No son de los nuestros. No va para allá. Y entonces ocurrió un desastre. ¿Se acuerda? Hubo entonces venganza de los hijos de Jacob con aquel pueblo. Mataron a todos esos hombres. Y allí entonces hubo el renacimiento, puedo decir así, o surgió otras iniquidades allí. Y Jacob entonces tuvo que salir de ese territorio por esa matanza que hubo por parte de sus hijos, que se vengaron de lo que este príncipe le hizo a su hermanita. Pero ¿de dónde viene el asunto? ¿Sobre quién cayó la responsabilidad? ¿Sobre quién? Sobre los padres. Ese es el punto. La paternidad tiene que ser bien ejercida. La paternidad tiene que ser bien afirmada en los hijos. Entonces, ¿cómo se llama eso que yo aquí les ilustré de los padres de Dina? ¿Cómo se llama eso de parte de sus padres? Lo que yo aquí les ilustré, que sí, amiguita. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Cómo dijo hermano Darío? Alcahuetería. Exactamente. Alcahuetería. Padres permisivos que alimentan la rebeldía en los hijos, que simulan la rebeldía de los hijos y no entran a corregir. Entonces, esto no es querer a los hijos. Esto no es querer a los hijos, porque el amor que hace, el amor te corrige, el amor te enseña, el amor te instruye, el amor no te abandona, el amor te forma. Entonces, el ser permisivos, simular la rebeldía, no es querer, es no amar, ni formar conforme al diseño de Dios. Así que no piense que los niños se van a traumatizar como ha puesto el diablo en la cabeza de esta generación. No, ese es el diseño del diablo. Usted tiene que empezar a hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si uno de los dos da una orden, el otro tiene que someterse. Por eso le ilustré esto de esta manera. O sea, si uno de los dos dice no, entonces el hijo no va a ir donde el otro para decirle a ver qué dice el otro. No, sí. ¿Qué dijo su papá? Que no. Ah, entonces no. Listo. ¿Qué dijo su papá? No. Ah, pero ahorita que se duerma tú vas.
perdieron el año. ¿Se da cuenta? Por eso dice Efesios 5:21, someteos los unos a los otros. Si uno dice una cosa, el otro lo tiene que respaldar. De lo contrario, no hay crianza correcta, no hay educación correcta. Jueces capítulo 2, versículo 12, nuevamente Jueces 2, 12, por favor. Jueces 2, 12. Dice, dejaron a Jehová, fueron tras los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. Dice, a los cuales adoraron. O sea, no solamente ellos fueron a ver, sino que ellos participaron. O sea, no solo fueron a ver, sino que participaron ellos de lo que hacían en esos pueblos, en sus fiestas paganas. Entonces ellos comieron de eso, ellos participaron de eso. Y allí entonces entró finalmente la parte que Dios tenía que hacer, pero porque ya hubo una causa que estaba permitiendo que Dios hiciera lo que dice finalmente este texto, que dice, y provocaron a ira a Jehová. Entonces, ellos, no solo ellos van, sino que participan del culto de los dioses ajenos, se hundieron mucho más estos hijos. O sea, estaban buscando una identidad completamente equivocada. Entonces, número 5. Número 5. No hay 5, sí hay 5, se perdió allá. La crianza en el temor de Dios, yo mandé 5 puntos. La crianza en el temor de Dios con carácter y determinación da identidad a los hijos. Te lo voy a repetir. La crianza en el temor de Dios con carácter y determinación da identidad a los hijos. Jueces 2, 12 es el texto que cito allí. Entonces, ¿cómo termina el versículo número 12? Dice, y provocaron a ira a Jehová. Escuche, provocaron a ira a Jehová. Pero provocaron a ira a Jehová. Te pregunto, ¿por causa de ellos mismos? ¿Provocaron a ira a Jehová por causa de ellos mismos, o sea, de los hijos? ¿O por causa de quién? Por causa de los padres y de una mala crianza paternal. Ahora, te voy a comparar este pedacito de Jueces 2:12 cuando dice provocaron a ira a Jehová, con lo que dice Efesios 6:4. Ahora sí, Efesios 6:4, que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y aquí dice, Jueces 2:12, provocaron a ira a Jehová. O sea, cuando Efesios 6:4 dice, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no quiere decir no le saques la ira a tu hijo. Eso no es lo que quiere decir. Mira, tu hijo, no. Es lo que quiere decir, Efesios 6:4, es lo que quiere decir Jueces 2:12, provocaron a ira a Jehová. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Por eso dice, sino críalos en la disciplina y dijera lo contrario, no dijera
críalos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, me refiero, si dijera, no le saques la ira al muchacho. Ay, Juanquito, pero tú sí eres malo. No le saques la ira al niño. O sea, le dice la mamá al papá, no es eso. Si dijera eso, no dijera, sino críalos en la disciplina y amonestación del Señor para que no provoques a ira. ¿Me comprendió? Eso es lo que quiere decir. Entonces, los hijos no se crían por sus caprichos. Los hijos no se crían por lo que ellos digan. No. Se crían con disciplina y amonestación, como dice el texto del Señor. Los padres que no crían con disciplina, como Dios dice en su palabra, o sea, con carácter, con firmeza, con determinación, no con flojedad, provocan a ira a Jehová, como dice el texto. ¿Sobre quién? Sobre los hijos. Sobre los hijos. Entonces se van a convertir en hijos pródigos. Pero, ¿cuál es la orden de Dios? Dice padres, esa es la orden de Dios, ¿cierto? Padres, ¿qué dice? Efesios 6:4. Abuelos, ¿no provoquéis a ir a vuestros hijos? Tíos, ¿no provoquéis a ir a vuestros hijos? Primos, no, padres. O sea, ¿sobre quién cae la responsabilidad? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que ¿qué? Número 1, críalos. La palabra criar significa entrenar. Significa entrenar para llevar a una madurez. Entonces, cuando dice críalo, está diciendo, padres, entrena a tu hijo. Entrénalo. O sea, pero no le metas a jugar básquet, no. O sea, lo puedes llevar a jugar básquet, pero no quiere decir eso. No lo entrenes, no. Entrénalo para la vida. Lo que dije al principio, no te lo voy a repetir otra vez. Entrénalo para que lo lleves a la madurez. O sea, un entrenamiento se recibe con carácter, ¿cierto? Un entrenamiento no se recibe de manera blandengue, no. Un entrenamiento se recibe con determinación sobre el que tú estás dirigiendo. O sea, tiene que ser entrenado esa persona con determinación. Si un entrenador va a formar a un atleta, entonces ese atleta tiene que ser formado por ese entrenador, no con condescendencia. O sea, no se va a acomodar el entrenador a los caprichos de aquel que está entrenando. Si el entrenador le dice, el entrenamiento es a las 6 de la mañana y su dirigido llega a las 9, entonces le pregunta, ¿y por qué llegaste a las 9? Ay, porque yo estoy acostumbrado a levantarme a las 8:30. Ah, bueno, está bien. Vamos, ven, empecemos. No, lo va a frenar y le va a decir, pues aquí, mijito, si quieres llegar a ser un verdadero atleta, tienes que estar a las 6. De lo contrario, dése la vuelta y váyase. Y mañana viene a las 6. ¿Me comprendió? Eso es determinación, carácter. Pero no es así. Como tú estás pagando, no importa. ¿Está bien? ¿Puede venir a las 9? No. Se entrena con carácter, con determinación, para quebrantar la voluntad rebelde. Amén. No hay que acomodarse a los caprichos. Entonces, lo que quiere decir es que si quieres levantar una generación
obediente, una generación con identidad en Dios, no se puede complacer. No se puede complacer los gustos caprichosos de los hijos, sino que cuando haya que corregir, hay que corregir. Si hay desobediencia, hay que corregirla. Pero si la dejas pasar por alto, estás alimentando un espíritu. Hay un conducto que va a dar un fruto. Entonces tú tienes que empezar a cortar. Tú tienes que empezar a desarraigar. Tienes que empezar a quebrantar. Porque no estás formando. No estás criando. Quizá le está dando comida, sí. Hamburguesa, papita, pollito, a la broster, todo eso. Pero moral, espiritual, obediencia de corazón, actitud de corazón, no. Entonces, si no se hace eso, se estará cultivando una generación que va a provocar, como termina diciendo Jueces 2:12, la ira de Dios. Va a provocar la ira de Dios. Entonces el texto de Efesios 6:4 dice, críalos, o sea, criar es ¿qué? Entrénalos. En disciplina. Número 2, disciplina. Disciplinar es instruir. O sea, instrúyelos y tienes que instruirlos. Entrénalos, mientras los entrenas, los vas a instruir. Instruir es formar. Entonces tú vas a formar. Y cuando tú instruyes, cuando tú formas, como dije al principio, tú tienes que entrar a corregir. Porque si no corrige, no va a aprender, sino que va a crecer un árbol, como dicen. Eso. Gracias. Entonces, tú no puedes instruir sin corregir. Si tú instruyes, tú tienes que corregir, porque no vas a aprender, no vas a madurar. Entonces, tienes que corregir. Por eso termina diciendo, y amonestación del Señor. Entonces, no puedes entrenar, no puedes instruir, no puedes formar sin amonestar y sin ninguna corrección. Tienes que corregir cuando haya que corregir. No simules que no pasó nada. No. Si dijo no, es no. Porque si simula, si usted contempla, entonces está alimentando el espíritu de rebeldía. Y el espíritu de rebeldía no conoce reglas, el espíritu de rebeldía no conoce normas, no conoce leyes, no conoce límites. El espíritu rebelde no conoce eso. Y ese es el espíritu del anticristo. No conoce leyes, normas, no conoce ningún reglamento, ningún límite. No. Críanlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, hay que hacerlo como Dios dice que debe hacerse, con carácter. Amén. Llamando la atención como Dios dice que lo debes hacer. Ahora te pregunto, ¿el Señor nos corrige? ¿El Señor nos disciplina? ¿Nos llama la atención? Eso. Ahora mismo nos está llamando la atención. ¿Simula el pecado? ¿Qué dice Hebreos 12:5-8? El último texto ya. Te prometo que es el último texto. Hebreos 12:5-8. Por favor, Hebreos 12:5-8. Ya va a salir, no se preocupe. Listo, ya salió. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la ¿qué? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea que el discípulo o el niño no se va a morir. Si tú disciplinas, si tú corriges al discípulo, el discípulo no se va a morir, porque el Señor al que ama, ¿se da cuenta lo que dije ahorita? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo número 7 que dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿a qué?
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Número 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces seréis y no hijos. ¿Somos hijos? Tenemos que ser disciplinados. Entonces mire todo el desastre causado en esa generación por padres que no ejercieron paternidad, sino que fueron condescendientes, fueron permisivos, padres que alimentaron el espíritu rebelde por no corregir en su momento, por no frenar, por no poner límite, por no decir no, dije que no y es no, ¿cierto? Entonces eso provocó ¿la qué? ¿Quedó claro? No provoquemos la ira de Dios. No provoquemos la ira de Dios. Entonces Dios visita la iniquidad ¿de quién? De los padres sobre los hijos, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque no hubo padres que se mantuvieran con carácter. Entonces tú no puedes permitir eso como padre y como hijo de Dios. Hay que criar con disciplina y amonestación del Señor, como Él dice en su palabra. Amén. Porque somos hijos de Dios, hijos del reino. Y necesitamos criar en medio de esta generación hijos para el reino. Escucha, hijos para el reino de Dios, con una identidad en Dios. Que cuando salgan allá sepan quién es Dios y se comporten como verdaderos hijos de Dios. Y demuestren que son hijos, que no son como los otros incircuncisos, que no se van a dejar, sino que ellos van a influenciar. Amén. Colóquese de pie, por favor. Entonces, voy a orar, pero antes de orar, te voy a repetir la tarea que dejé la vez pasada. Espero que la estén haciendo. Te la voy a recordar. Te la voy a enfatizar en 3 puntos. Número 1, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te muestre cuál es la raíz de la iniquidad. Si no la conoces, tienes que pedirle al Espíritu Santo. Número 2, para que puedas encontrar esa iniquidad, tienes que investigar. Tienes que hacer un proceso de investigación. O sea, tú tienes que tomar tu vida, tu misma vida, a tomar tu vida y todo lo que te ha perseguido, todo lo que te ha venido persiguiendo, que no es conforme al carácter de Dios, o sea, que no es de acuerdo al diseño de Dios, todo eso que te ha venido persiguiendo, que se sale fuera del orden de Dios, del diseño de Dios. Entonces, cuando tú encuentres eso, tienes que empezar, número 3, a ir a tus antepasados y a comparar lo que te ha perseguido con esos antepasados, para que puedas descubrir y puedas desarraigar. Amén. Gloria a Dios. Señor, te bendecimos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, amado Dios. Tu nombre exaltamos, oh Rey, y tu nombre glorificamos. Padre, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Señor, ayúdanos por tu espíritu a vivir según el orden de tu palabra, Señor. Ayúdanos por tu espíritu, Señor, a obedecer tu palabra, Señor, como esos verdaderos hijos que tú, Señor, has traído a tu reino. En el nombre de Jesús, Señor, oro, Padre Celestial, por una paternidad que da identidad
a los hijos, Señor. Oro por una paternidad que ejerce, Señor, esa paternidad en el carácter tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Que no abandonan a los hijos, que no simulan la rebeldía de los hijos, sino que ellos, Señor, empiezan a criar, Señor, en la disciplina y amonestación tuya, oh Dios. Que entrenan, que educan, Señor, que forman, que hacen, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo ruego en esta hora, Padre Celestial. Ayúdanos a ser, Señor, esos hijos del reino, agentes de cambio, Señor, en el nombre de Jesús. Agentes de cambio, Señor, en el nombre de Jesús, en medio de esta generación. Por favor, oh Dios, gracias te damos, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Te bendecimos, Señor. Te honramos, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde.